Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar con un problema. Es muy importante que antes de resolver el problema, primero nos tomemos el tiempo suficiente para leerlo una vez y después podríamos leerlo una segunda vez para tratar de obtener la mayor cantidad de información posible del problema. El problema que vamos a ver el día de hoy dice así. Supongamos que un barco se encuentra en A y otro en B, exactamente a 10 kilómetros al norte de A. El barco que está en B navega hacia el este a la velocidad de 2 kilómetros por hora. El barco que se encuentra en A es capaz de navegar a una velocidad de 5 kilómetros por hora. Y su capitán desea interceptar a la otra nave. ¿Cuál es el valor de la distancia X donde podrán encontrarse ambos navios? Al parecer, en esta primera lectura todavía no tenemos suficiente información o decimos ¿cómo lo voy a resolver? Una manera en la que nosotros pudiéramos empezar a abordar el problema pues es por una herramienta tan sencilla como el hacer un dibujo. Entonces vamos a ir tratando de ejemplificar con un dibujo y tratar de sacar los datos con una segunda lectura del problema. Entonces nos repetimos el problema diciendo, supongamos que un barco se encuentra en A y otro en B, exactamente a 10 kilómetros al norte de A. Entonces, tenemos aquí, vamos a representar con un punto, ahora que estuvimos viendo símbolos con nuestros compañeros, vamos a decir que ese punto es el barco A, simboliza el barco A. Ahora, el problema también nos dice que el barco B se encuentra a 10 kilómetros al norte. ¿Hacia qué dirección está el norte? Hacia arriba pudiéramos representar el norte. Entonces, simbólicamente siempre lo representamos hacia arriba. Vamos a poner nuestro barco B. Muy bien. Y esta distancia nos dice que es de 10 kilómetros. Después nos dice, el barco que está en B navega hacia el este a la velocidad de 2 kilómetros por hora. Nuevamente tenemos una referencia. Entonces el barco B dice que va hacia el este. ¿Hacia qué dirección pudiéramos representar el este? A la derecha. Y lo único que sabemos es que tiene una velocidad de 2 kilómetros por hora. El barco que se encuentra en A es capaz de navegar a una velocidad de 5 kilómetros por hora. No nos indica una dirección específica, pero sí sabemos que tiene la capacidad de ir a 5 kilómetros por hora. Entonces, la velocidad de A es de 5 kilómetros por hora. El capitán desea interceptar a la otra nave. ¿Cuál es el valor de la distancia X en la que pueden encontrarse ambos navíos? Entonces ahora vamos a suponer que esta distancia que va a recorrer el barco B a 2 kilómetros por hora es una distancia desconocida que estamos representando por la letra X. Quiere decir que el barco A está siguiendo una trayectoria hasta poderlo interceptar. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Ya tratamos de sacar toda la información posible del problema, ¿cierto? Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué figura observan ustedes que se formó ahí? Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, ¿no? Tenemos el norte, tenemos el este, entonces, a partir de este triángulo rectángulo, pudiéramos determinar cuál sería el valor de esta hipotenusa. Y del cateto. Sí. Antes de obtener este cateto, ¿cuál sería el valor de esta hipotenusa? ¿Se acuerdan del teorema? Dice que C cuadrada es A cuadrada más B cuadrada. Pero en este caso, cuando podríamos decir que el A cuadrada es este cateto, más cuadrado del otro cateto, X cuadrado. Y esto sería pues esta distancia, ¿no? Y si no la quisiera al cuadrado, ¿qué pudiera ser?
Su operación inversa. Pudiéramos sacarle raíz a ambos lados de esto. ¿Pero por qué es una velocidad? Profe, pero ¿de qué es la velocidad? Exacto, todavía no terminamos. ¿Sí? Sí, después vamos a utilizar la fórmula de física para calcular la distancia. Nada más un comentario. Ahí, los 10 son nada más 10 kilómetros, ¿verdad? Sí, 10 kilómetros por hora. Perdón. Sí. Sí, 10 kilómetros. Tienes razón. Muchas gracias. Entonces, como bien decía su compañera, solamente tenemos el dato de la velocidad. ¿De qué manera podemos relacionar a la velocidad con la distancia? Velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y yo lo que quiero obtener es una. Distancia. ¿Cómo pudiera quedar la distancia despejada? Velocidad por distancia. Igual a velocidad. Por tiempo. Entonces, esta distancia X, ¿cómo la pudiéramos interpretar de acuerdo a esta expresión? X es igual a 2 por kilómetros por hora por T. Por un tiempo T, ¿verdad? ¿Y esta distancia? Es igual. Así Raíz es. cuadrada de. Vamos a ponerle la distancia que recorre el campo A, sería, ¿qué velocidad tiene? 5 kilómetros por hora. 5 por T. Lo que nosotros queremos es que para que se intercepten, este tiempo y este tiempo sean ¿qué? Iguales. Iguales, queremos que el tiempo sea el mismo. Pudiéramos nosotros tomar este valor de X y poderlo sustituir en alguna de estas ecuaciones. ¿En cuál les gustaría? ¿Podríamos utilizarlo en esta? Sí. ¿O dónde más? Entonces, Esa distancia podemos sustituir en este caso. esto, Eso es de A. pudiéramos decir que y esta distancia también la expresamos de esta manera, ¿no? Eso es C. 5T. ¿Cómo pudiera quitar ese operador de la raíz? Con la potencia cuadrada. Elevando al cuadrado. Pero debo de estar ordenando los lados, ¿no? Entonces ahora tengo 100 más 4t cuadrada igual a 25t cuadrada. Y ahora, ¿cómo pudiéramos dejar las variables de un lado y las constantes de otro? ¿Qué pudiéramos hacer aquí? ¿Cuál sería su inverso aditivo? Menos 4t cuadrada. Podría llegar aquí menos 4t cuadrada y también de esta forma. Y me quedaría 100 igual a 21t cuadrada. Y despejando la t, El inverso multiplicativo de 21. pudiéramos multiplicar aquí por el 21 sobre 21 100 entre 21 igual a t cuadrada, y ahora pudiéramos obtener una Raíz cuadrada. en ambos lados, y esto hace que tengamos que t tiene un valor de
la raíz cuadrada de 100 sobre 21. Es importante que consideremos ahora un punto y es el siguiente. Cuando nosotros obtenemos una raíz cuadrada, tenemos ¿cuántas raíces? Dos. Una Positiva y una negativa. y la otra negativa. Pero físicamente vamos a tomar solamente una raíz que sería la La positiva. positiva para no tener un tiempo negativo. No existe el tiempo negativo. Si nosotros resolvemos esta raíz con la ayuda de su calculadora, ¿cuánto obtenemos? 4 y pico. Es 2.18. 2.18. 2 punto y pico. Porque sí. Muy bien. Si ya tenemos el tiempo, pudiéramos llegar y Encontrar el valor de X. encontrar el valor de X justo aquí. Por 2. Entonces, la distancia X, ¿a qué sería igual? 4.36 kilómetros. Kilómetros. ¿Alguien tiene alguna duda? Muchas gracias. Muy bien.